invitado de hoy. La semana pasada, bueno, el fin de semana, nos enteramos la noticia de que habían liberado casa por cárcel a Leopoldo López, cosa que nos alegró mucho. Sobre todo también que esto se anunció en el programa Con Todo y Pensini. Nuestro invitado ese día era Tarek William Saab, defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, donde él anunció que iba a hacer la solicitud para que liberaran a Leopoldo López, darle casa por cárcel. Por eso lo invitamos hoy nuevamente para que nos hable de cómo fue esta liberación, ya que no conocemos el punto de vista del defensor del pueblo. Y yo después voy a leer entonces parte de esta carta que recibió el doctor Tarek William Saab por parte de Lilian Tintori, para que nos cuente un poco cómo fue todo este procedimiento, porque se ha hablado mucho de que hubo negociaciones, no negociaciones, para que nos aclares un poco esta situación. Bienvenido, Tarek William, gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, muchas gracias, Pensini, por la invitación y un saludo a toda tu audiencia a esta hora de la tarde. Bueno, sí, efectivamente el mismo día sábado nosotros dimos un pronunciamiento sobre este tema que ha tenido tanta controversia en el pasado, ¿verdad? Y también polémica, yo diría un antes y un luego de una medida que decreta de manera oficial el TCJ, concretamente la Sala Penal. Lo primero que debo decir es que efectivamente en Venezuela existe un Código Orgánico Procesal Penal garantista. Tenemos que ubicar el contexto jurídico. Igualmente una Constitución en su título 3 que permite, a diferencia de otros países, que el sistema no sea eminentemente acusatorio y siempre punitivo, en tanto privativo de libertad a quien pueda cometer hechos punibles. Siguiendo esa secuencia, referí que no era un caso excepcional, no debería verse así, la medida otorgada al ciudadano Leopoldo López, en tanto antes de esa medida, luego y ahora, pues en este mismo momento que tú y yo estamos conversando, en el Estado venezolano, a través del sistema de justicia, se dan medidas similares donde ciudadanos que han sido condenados, como es el caso de Leopoldo López, pueden ser objeto también de medidas judiciales. Yo quiero explicar brevemente que nosotros en nuestro sistema legal vigente existen lo que se llaman medidas cautelares, menos gravosas, de privativa de libertad. Son beneficios que se otorgan y la gradación de los mismos es bastante amplia. Va desde medidas humanitarias, libertades condicionales, redención de las penas, entre otras. No voy a dar una clase de derecho aquí, sería muy aburrido, pero un poco para contextualizar, ¿no? En función de ello, se venía trabajando esa posibilidad, ¿verdad? La Defensoría del Pueblo en su momento públicamente recomendó la misma en tu programa, pero también en otros pronunciamientos. Hicimos vamos a decir, esa recomendación, como la hemos hecho en casos, Pensini, de anónimos ciudadanos y ciudadanas venezolanas, logrando esos beneficios y que nunca nadie se va a enterar. Nunca nadie va a hablar de eso, nunca nadie va a preocuparse por saber quiénes eran esos privados de libertad. Pero debemos verlo como una medida que otorga al Estado venezolano, a quien se le ha querido criminalizar muchas veces, calificándolo de las peores, vamos a decir, estigmas. Yo creo que la democracia venezolana tiene errores, sí lo considero, soy autocrítico en eso. Buscamos que sea mejorada, buscamos siempre estar ahí como Institución Nacional de Derechos Humanos, hacer pronunciamientos de acción, de reparación, de mediación, de educación en materia de derechos humanos. Y yo creo que podemos avanzar mucho más. En todo ese contexto es que debe verse esta medida, que no será la única, vendrán otras seguramente, como tampoco fue la primera. Yo recordaba que al menos desde que estoy en la Defensoría del Pueblo, a partir del año 2015, y lo que fue el 2016, parte del 2017, a mí me ha tocado trabajar estos temas, por ejemplo, este tema de casos similares al del ciudadano Leopoldo López, con la Sala Penal del TCJ,
con el magistrado Michael Moreno, antes que incluso él fuera presidente del TCJ. Tú me preguntarás por qué. Bueno, porque efectivamente la Defensoría del Pueblo debe coordinar, en el principio de cooperación de poderes públicos, con el máximo tribunal casos similares a este. Y a partir de allí, yo recuerdo al menos que se lograron unas 30 medidas. Algunas ya mucha gente no las recuerda, a favor de Cristian Holdak, de Marcelo Crobato, de Inés González, de Jeremías Silva, de Gerardo Resplandor, de Magalis Contreras, de muchísimos otros ciudadanos, estudiantes, que estaban vinculados, casi todos ellos, a eventos ocurridos a partir del año 2014. Como también lo hemos hecho, créeme, por escrito, ante tribunales, en pro de ciudadanos sinceramente invisibles, anónimos para los medios de comunicación. Debo también agregar que la Comisión por la Justicia, la Paz, la Verdad y la Reparación de las Víctimas jugó también un papel importante. ¿Por qué? Mira, se hicieron reuniones con, por ejemplo, con los familiares del Comité de Víctimas de la Guarimba, explicando toda esta situación. Hubo debates sobre ese tema. Yo al menos recuerdo 2 reuniones. Antes de la medida sustitutiva en pro del ciudadano Leopoldo López y después. Y yo creo que ellos dieron un paso importante en torno a lo que tiene que ser la convivencia y la democracia. Si tú te pones a ver los comunicados, los Twitter que lanzaron, los comunicados, es una gente que merece el respeto de la nación venezolana. Y nosotros somos eso, ¿no? Una institución para el respeto, para la mediación, para la conciliación, para el trabajo en derechos humanos. Sí. Más allá de la polémica, sinceramente te lo digo, más allá de los ataques. Pero te tengo que preguntar, allí, porque el tiempo aquí es corto, te tengo que preguntar que por qué solamente se le ha agradecido entonces a Jorge y Delcy Rodríguez, que sé que tuvieron una participación muy activa, inclusive con Zapatero en las visitas que hicieron en los últimos días a Leopoldo López, pero también es importante la participación de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo participó entonces la Defensoría? Porque nosotros publicamos esta noticia en Globovisión que la hiciste conocer en este programa. Mira, nosotros estamos más allá de cualquier, ¿sabes? Pita o aplauso. Dime y direte, sí, estamos más allá de eso. Nosotros respondemos con trabajo, ¿no? Con mucho trabajo, con acciones defensoriales y también teniendo el olfato del pulso de las cosas en pro de la paz de Venezuela. Y nosotros le damos recomendaciones al más alto nivel. Muchas de esas recomendaciones no tienen por qué ser públicas en programas de televisión y por escrito. Tarek, tengo que dar una noticia de última hora, tengo que ir al corte. Al regreso, entonces vamos a ver que tú recibiste una carta muy importante, me trajiste el original para hablar sobre esto y también al regreso para comentar esta noticia que quiero compartir, porque viene de Marco Rubio, él es el senador estadounidense, que expresó que están dispuestos los Estados Unidos a hacer un gran esfuerzo para lograr la reconciliación en Venezuela. Expresó desde el Senado estadounidense que va a apoyar todos los esfuerzos que puedan realizar para lograr la reconciliación y restablecer el orden democrático en el país. Durante su intervención, Rubio enfocó su discurso en la situación actual de Venezuela, asegura que el tiempo se agota. Más temprano el senador escribió en la red social Twitter que se deben liberar y conceder amnistía a todos los presos políticos, cancelar constituyentes, programar y celebrar elecciones supervisadas, el camino que debe seguir el presidente Maduro para lograr la reconciliación en el país, pero espera severas sanciones de Estados Unidos si la Asamblea Constituyente se realiza. Asimismo afirma que el objetivo de la oposición en Venezuela no es la venganza. Las protestas terminarán si el gobierno de Maduro regresa al orden constitucional. Esto lo escribe en la red Twitter. Entonces vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en Con Todo y Pensini, por Globovisión y Con Todo y, ¿con qué quedamos? Con Todo y Tarek Defensor, para que nos quieran por ese hashtag, Con Todo y Tarek Defensor. Ya regresamos. Mira, yo en lo personal considero que el Estado venezolano siempre ha querido tener buenas relaciones, no solo con Estados Unidos, sino con todos los países del mundo y bienvenido sea siempre cualquier gesto de buena voluntad para que esas relaciones siempre sean las mejores entre países que tienen una larga tradición histórica de relaciones, muchas veces en altibajo, pero bueno, ojalá todo marche como tiene que ser. Bueno, yo creo que él escribió, están en inglés, el Senator Rubio Press, @CenRubioPress con 2 S,
y fue por un encuentro que se llevó a cabo en México y se discutió distintas maneras para asegurar sus fronteras y soluciones potenciales por la crisis de Venezuela. Estoy traduciendo directamente. Bueno, estamos en el tema sobre la liberación de Leopoldo López de Ramo Verde, casa por cárcel, y tu actuación, porque es importante resaltar tu actuación en este caso, Tarek William, para que te vuelvo a hacer la pregunta, para que tú me digas cómo fue esa actuación, porque lo hiciste público aquí en este programa y quería, bueno, darte el reconocimiento. Bueno, mira, es que yo quisiera en ese sentido ser más bien discreto, reservado. Nosotros hacemos gestiones sinceramente diarias, créeme, diarias, constantes en función de la protección de los derechos humanos de Venezuela, de la paz de Venezuela. Alguna gente no la entiende así, lamentablemente. Yo creo que la historia va reivindicando nuestro papel. Otra gente sí lo entiende. Yo no puedo ser un vocero como alguna gente quisiera que tuviese un discurso extremista, radical. No lo fui antes, ahora mucho menos puedo tener ese discurso, ¿sabes? De ponerme en una posición muchas veces fuera del equilibrio. Prefiero una vocería institucional para que tengas un referente similar al que pudiste verme en la audiencia del TCJ cuando se dio el antejuicio que se solicitó en relación a la ciudadana fiscal general. He mantenido una postura, como sabes, de Estado institucional, siempre buscando ese equilibrio. Pero yo creo que en ese caso y en cualquier otro que tenga siempre la participación nuestra, habrá mucha honestidad, mucho equilibrio, mucha ponderación. Y bueno, yo pudiera decirte para finalizar, por ejemplo, que todas las acciones defensoriales sobre ese caso, el ciudadano Leopoldo López, reposan en la propia Defensoría, sus propios familiares lo saben, lo han reconocido. De hecho, recuerdo que las últimas realizadas, estando él en Ramo Verde, tenían que ver con el restablecimiento de las visitas a sus niños, en medio de una sanción que él tenía allí por el reglamento de Ramo Verde, y se logró pues que estuviesen sus niños viéndolo en ese momento, con la vigilancia, por supuesto, siempre alerta de la Defensoría del Pueblo. Recuerdo que fue un sábado, hace ya casi 2 semanas. Luego la restitución de las visitas a su ciudadana esposa, y otras muchas que no, de verdad Okay. no Yo quisiera quería, comentarlas porque, bueno, son partes de un día a día que uno va haciendo, ¿no? que tú me traes una carta del 7 de julio de este año dirigida a ti por la esposa de Leopoldo López, a Lilian Tintori. Voy a leer 2 párrafos solamente, estimado defensor. Quiero agradecerle en primer lugar que usted siempre se ha tomado el tiempo de atendernos y respondernos siempre que lo hemos necesitado, sobre todo en los momentos más difíciles. Es una muestra de compromiso con la lucha de los derechos humanos. Hoy escribo estas líneas como esposa, como madre, como mujer venezolana, para pedirle desde lo más profundo de mi corazón que atienda este llamado como defensor del pueblo para que interceda para que mi esposo, Leopoldo López, regrese a casa con el beneficio de casa por cárcel. Y dice, le ruego que no le dé la espalda a este urgente reclamo que hago desde el amor más profundo que siento por mi familia. Dice, hoy creo que ha llegado la hora, señor defensor, de pedirle que abra su corazón y considere con misericordia lograr que mi esposo Leopoldo López vuelva a casa para poder reencontrarnos en familia, en nuestro hogar. Le garantizo que Leopoldo asumirá esta decisión de la mejor manera posible. Bueno, esa comunicación ya es pública, en tanto hubo una polémica que refería Que hubo una negociación no, que mundial. incluso ella no quería, que su esposa estaba supuestamente en controversia con la medida que se iba a otorgar, etcétera. En todo caso, ¿verdad? Pienso que tenemos que mirar hacia el futuro. Esto es un país de todos. La no violencia tiene que convocarnos, ¿verdad? La participación pacífica en los debates públicos, las recomendaciones en las controversias, las recomendaciones para soluciones estructurales que el país reclama. Yo siento que esos son los métodos que tiene que unirnos como nación venezolana, y siempre encontrarán a Defensoría del Pueblo y a mi persona en la vanguardia de esa tesis, de esa idea. Muy bien. Mira, también te tengo que preguntar por los otros presos políticos, caso de Goicoechea.
Hace ya unos meses hablamos aquí también en este programa sobre unas boletas de excarcelación que no se le hicieron caso, sobre los cuales te pronunciaste, también sobre el tema de Polichacao, esas fotos controversiales que han salido de Wilmer Azuaje, también sobre algunos tribunales militares que han tomado el caso de que deberían ser en tribunales civiles para juzgar a algunos de todos estos presos que han tomado por las manifestaciones en las calles. Quiero que nos hables un poco de estos temas, por favor. Mira, sobre cada uno de esos casos que tú mencionas, por ejemplo, el de Ciudadano Goicoechea, el de los policías de la alcaldía de Chacao, el del ciudadano Wilmer Azuaje, la Defensoría no solo ha recibido a sus familiares, como en efecto lo hemos hecho, a sus abogados, sino que hemos hecho diligencias. Como te digo, la gente a veces cree que las diligencias, por ejemplo, que puede hacer la Defensoría del Pueblo, tienen que ser al minuto, en el sentido de ser promocionadas automáticamente en vivo y directo, y no es así. Muchos de los anuncios que nosotros hacemos a través de las cuentas Twitter, tanto de la Defensoría como la de mi persona, o en una rueda de prensa, o en un pronunciamiento por escrito, etcétera, ya cuando se hacen públicas, es un trabajo que previamente ha ocurrido. No sé si me entiende la respuesta. No vayan a creer que es que de repente surgió una respuesta nuestra y se hace pública a través de las redes sociales o de los medios o de un comunicado oficial. Es todo lo contrario. Eso es parte de un trabajo que se hace muchas veces en equipo, jamás de manera solitaria, a través del sistema de justicia. Por ejemplo, cuando nosotros recomendamos en su debido momento que los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, entre otros, hace unos días, debían ser liberados, eso yo lo trabajé ¿con quién? Con la Sala Penal del TCJ. Y mostramos las razones por las cuales, luego de su aprehensión, deberían ser liberados. Y el TCJ acordó esas liberaciones, esas libertades, es decir, las instruyó a través de un... No, fueron liberados a través del Tribunal de la Causa, pero hubo una opinión también de la Sala Penal del TCJ, una opinión, en función de algo que ya nosotros veníamos trabajando a través de la denuncia de familiares. Recuerdo que uno de los jóvenes detenidos era el hijo pues, de una gran conocida mía de toda la vida, una periodista, no tengo por qué revelar su nombre, pero a partir de la denuncia que me hace ella, esa amiga periodista, conocí del caso, fuimos trabajando en equipo, digamos, todos los aprendidos, no solamente el del hijo de mi amiga periodista, sino de todos en conjunto. Y al final fueron liberados, para que tengas una idea de algo reciente. También cuando se dan medidas judiciales en relación a agentes del Estado que lamentablemente violan el derecho a la vida. Tú ves que allí la Defensoría del Pueblo, cuando hace pública la recomendación, es porque ya previamente el tema lo ha tratado, ¿cierto? Por escrito, por diversas vías, ¿con quién? Oye, con los operadores del sistema de justicia, ¿no? Y así sucesivamente. En el caso de los delitos de odio, que quisiera en algún momento que lo conversáramos, porque no ha cesado, eso ha continuado. Aquí recientemente hubo un señor que estuvo a punto de ser asesinado en un poste de luz en el edificio Los Verdes del Paraíso. Unos dicen que era porque era chavista, otros dicen porque estaba supuestamente intentando cometer un hecho punible, etc. Por las razones que fuera. Los vecinos de ese edificio no tienen la autoridad ni el deber jamás, porque ni siquiera la autoridad la tiene, de quitarle la vida a nadie. Bueno, lo que pasa es que en estos casos, tú sabes que en las revueltas de repente en estos casos nada. Se confunde, claro, pero es el primitivismo de lado y lado. En estos casos nada, es como que alguien entrara aquí ahorita porque no le gustó una palabra que tú dijiste y ni que Dios lo quiera, cometer un acto de agresión en contra de tu persona como moderador, o viceversa, en contra de algo que yo he dicho y tome justicia por mano propia. Eso no se puede justificar. No es justificable, te estoy dando la razón. Eso es neonazismo. De que a veces
cuando No. tenemos todas estas revueltas, mira, Yo se estoy de vuelve- acuerdo, ¿sabes cuando entonces de tienen qué? una turba, entonces ¿Sabes en lo que estoy de acuerdo? Que esa turba vaya presa completa. es Esa es mi imposible. opinión, si es posible. Y ahí está fallando el sistema de justicia, porque los que tienen que precalificar el delito del crimen de odio, no lo hacen. Tienes toda la Los que razón. debieran precalificar, La violencia del lado que venga no es oído el tambor, justificable. los que tienen la posibilidad de precalificar, no es la defensoría. Mira, pero Pero déjame terminarte la idea, porque es que es un tema sensible y la polémica que has presentado me permite decir esto. La Defensoría del Pueblo no precalifica ni imputa, investiga violaciones de derechos humanos, pero no tenemos la acción, ¿verdad?, de liderar, en este caso, el tema que tiene que ver con quién es culpable o no. Sí. Quien le toca eso es el Ministerio Público. Ahora bien, tengo que ir si al tú me corte. dices que vino una revuelta, y porque vino una revuelta, oye, qué chévere, ahí está fulano que se parece a Pensini, vamos a quemarlo con gasolina. eso no se Oye, justifica. qué pero chévere, te estoy ¿verdad? dando las razones. Oye, allá va un tipo que se parece a Chavista, vamos a guindarlo del poste del edificio Los Verdes y quemarlo vivo. Mira, es la el persona primitivismo cuando la gente No. actúa en masa, es Tiene que ir primitivismo. presa, Es punto. como cuando saquean un local, cuando perdóname. atacan a una Mira, persona. quitarle el derecho a la vida a alguien se llama homicidio. Es así. Cuando lo haces con premeditación, alevosía, se llama homicidio calificado, que merece la máxima pena. Entonces no puede venir, porque estamos devolviendo entonces la época de las cavernas. Exactamente, No el puede primitivismo. ser. Mira, tengo que ir a una Para pausa. mí, mira, rápido, el que lincha debe ir preso, sea en masa o sea individual. Así como un policía que mata, ¿verdad?, indebidamente, Un guardia porque nacional. a justicia o ejecuta extrajudicialmente, debe ir preso. Como un manifestante armado encapuchado mata con Tienes metras razón. o le lanza explosivos como ocurrió ayer. Casi 8 guardias nacionales estuvieron a punto de morir. Se está investigando. No, qué pero pasó terrible, ahí. no, terrible Bueno, eso. Entonces, tengo que ir a una pausa bueno, porque si seguimos hablando pero del no caso puede, vamos no a puede pasar la quedar tarde. la impunidad de Por eso. supuesto que no, pero también hay que investigarlo. Presuntamente pasó eso, pero no se sabe Ajá. si fue una Ahí están los granada videos. o que había Sí, una cómo no. maletín, que fueron Había los una caja ahí que periodistas colocaron pero con bomba. presuntamente. Yo tengo que decir aquí, presuntamente el agua y Presuntamente lado. que hay 8, para que sepas, guardias nacionales quemados. Y una y solamente el día de ayer Y- y una serie de heridos producto, mira, y de hay acciones también- violentas. y hay muertos de lado y lado. Pero allá voy. Nosotros no podemos condenar solo una de las No, violencias. todas de lado y lado son condenables. repugnantes. Ya que estamos de acuerdo, vamos a una pausa y ya regresamos. Ahora a mí me dicen que yo soy blandengue, me dicen, pero uno No, aguanta vale. su escracheo. Que Para nada, son temas siempre que están a la orden del día que merecen obviamente ser abordados, pues. Fíjate, sobre esos 3 casos, como yo te comentaba, nosotros hemos mantenido una posición institucional no solo de atención a los familiares, sino de acción ante los órganos de justicia, explicando siempre, como lo he explicado y lo aclaró, por cierto, la Sala Constitucional del TCJ. Nosotros no somos un tribunal, tú bien lo sabes. No, la Defensoría del Pueblo no le toca decir si fulano o sutano finalmente es inocente o culpable de la comisión de un hecho punible. Tampoco somos la Fiscalía General de la República, que termina precalificando, imputando y acusando de presunto delincuente o de presunto responsable de un hecho punible a tal o cual persona. ¿Qué sí puede hacer la Defensoría? Investigar violaciones de derechos humanos. Ahí no hay duda. El artículo 281, numeral 1. Y esa investigación significa que podemos entrar a lugares de reclusión, como en efecto lo hemos hecho, no solo Ramo Verde, que me has preguntado por Ramo Verde. Mira, Tocuyito, Tocorón, calabozos, estaciones de policía, cárceles de cualquier lugar de Venezuela, tanto para civiles como para militares. Podemos hacerlo. Igualmente, acceder a documentos que tengan que ver con la investigación de una violación a derechos humanos. Cómo podemos hacer mediaciones, protecciones en esa materia, educación en derechos humanos. Ahora bien, sobre estos casos hemos hecho acciones de ¿Qué ha carácter pasado con esas legal. boletas De de carácter legal. Por excarcelación? ejemplo, yo te puedo decir que este tema lo he tratado en su momento a través de los delegados nuestros que acuden a los tribunales. Nosotros tenemos una dirección de servicios jurídicos que accede pues a los tribunales de la causa, etcétera, para lograr, vamos a decirlo así, en favor de quien está siendo procesado o de una víctima de una violación a derechos humanos, que sus garantías sean respetadas. En este caso,
lo hemos hecho, pero también pudiera anunciarte que recientemente he tratado este tema, el del ciudadano Goicoechea, Yo voy a escuchar así. el de los Polichacao. funcionarios de Polichacao privados de libertad con boletas de excarcelación, y el del ciudadano Wilmer Azuaje lo he tratado directamente con el magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia y también de la Sala Penal. Tú me preguntarás, ¿y qué ha recomendado la Defensoría del Pueblo sobre esos casos? Ajá. En primer lugar, en relación al diputado legislador Wilmer Azuaje, independientemente de que se resuelva cuál es su situación sobre su inmunidad, nosotros somos de la opinión formal que él merece una medida sustitutiva, cautelar, que implica, como lo he explicado, a veces la gente no entiende, ¿no?, una medida sustitutiva menos gravosa de privativa de libertad. Menos gravosa de privativa de libertad, ¿qué significa? La palabra lo dice, que en vez de estar en prisión, ¿verdad?, pudiera, por ejemplo, estar en su residencia, pero sujeto, obviamente, a la jurisdicción penal que lo está investigando. Yo creo que él merece esa medida, y así lo hemos hecho saber ante el presidente de la Sala Penal del TCJ, como en el caso de los funcionarios de la policía de Chacao, si hay unas boletas de excarcelación, hemos dicho, emanada de un tribunal, de los tribunales, o sea, no es una dádiva, un tribunal competente que dictó la medida. ¿Qué hemos dicho allí? Que esa medida debe simple y llanamente ajustarse a la legalidad vigente y que no haya y que no siga existiendo, en base a esa medida que se dictó, la privativa de libertad que hay en relación a estos funcionarios de Polichacao. O sea, tiene que respetarse sin mayor polémica. Es nuestra posición. ¿Eso qué implica? Bueno, que tienen que ser liberados en tanto fue un tribunal que así lo ha referido. Ahora, la última vez nos asomaste que Leopoldo iba a salir. ¿Crees que estén cerca? No, y por ese día salió la noticia. Y pensábamos que Goicoechea y los Polichacao iban a salir ese mismo día. No, pero es que eso no puede estar sujeto a un tiempo. No puede estar sujeto tampoco a, escúchame, a especulaciones que puedan salir en las redes sociales. Estos son temas que van mucho más allá y son mucho más serios, mucho más profesionales, oye, mucho más, digamos, responsables que lo que pueda o no salir en redes sociales. Mucha gente se lleva por las redes sociales y termina estrellada. Sí, eso sí. Muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Igual en el caso del ciudadano John Goicoechea. Si un tribunal ha dictado una medida de libertad bajo fianza a su favor, ¿cuál es la posición de la Defensoría que se la hemos transmitido que se ejecute a la Sala Penal por del TCJ? ¿Qué hemos dicho? Que se ejecute. Se ejecute. Entonces, tú me preguntas, ¿cuál es nuestra posición? Es esa. Yo aspiro que en este clima que se busca, obviamente, de convivencia, de simplemente avanzar en función de nuestra democracia, más allá de los errores que podamos tener, se den esas medidas de libertad, pero no solo esas, Pensini. Yo creo que a veces como que caen en la plataforma lo que pueda estar uno de moda. No, es que hay muchos casos de padres de familia. Mira, muchos inocentes, Pensini, muchos inocentes, están en calabozos de estaciones de policía. Nadie habla de eso, yo he sido insistente en eso. Más de 20.000 están en calabozos de estaciones de policía y merecen estar en libertad. Mira, con juicios atrasados, con retardo procesal, y también son padres de familia, tienen hijos. Yo he llamado, bueno, he hecho un exhorto permanente, mesas de trabajo con el Poder Judicial para fijar atención en esos casos. Mira, te tengo que hacer preguntas, por ejemplo, Daniel Cuicas, y estamos en Trending Topic, para que sepas, ya en número 5. Te pregunta, ¿es cierto que despidió a 10 trabajadores de la Defensoría por no apoyar a la Asamblea Nacional Constituyente, según la ex defensora? Lo dice Cuicas. Mira, ¿tú te imaginas que nosotros caigamos en la polémica, en este caso, con la exdefensora o con quienes diariamente lo mencionan a uno en las redes sociales, o nacional o internacionalmente? Por favor. Las personas que están sujetas a laborar en una institución, yo creo que no 10 ni 20 ni 15, cualquiera, mi persona, tú mismo en esta empresa, está sujeto a cualquier evaluación. Pero fíjate, tú en
recuerdo ahorita antes de entrar, me querías consultar nuevamente del video. ¿Cómo fue que me dijiste? De unas declaraciones que ella dio. Yo te dije, oye. Sobre que si estaba de acuerdo o no con las torturas. Ajá, pero ¿quién estaba de acuerdo con la tortura? La exdefensora del pueblo. Sin palabras, pues. ¿Qué te puede decir Tarek William Saab, que tiene 41 años en la lucha de los derechos humanos, que alguien se pronuncie a favor de las torturas? Yo sinceramente he preferido... Pero esto no es cierto entonces, para contestar la cuita. Es que muchas cosas que aparecen en las redes para que uno polemice, Okay. no es que ni siquiera son ciertas, es que no merecen ni siquiera de mi persona un comentario. Bueno, aclarado. Ahora, si alguien, como tú dices, ha referido en su hoja de vida públicamente que está de acuerdo con las torturas, pueden tener esto una legalidad sobre ellas, la historia y la gente determinará sobre esos temas o cualquier otro, pero no me toca a mí. Okay. ¿Sí? Porque siempre buscan como que generar un match. Sí, bueno, pero... Que fulano dijo, que sutano dijo, que perencejo dijo. Tenemos que ir a una pausa, Tarek William. Al regreso vamos a hablar también sobre esta interpretación que se dio sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Algunos interpretaron como una usurpación, un intento de usurpación de poder por parte de la Defensoría del Pueblo sobre las labores de la fiscal. Pero vamos a hablar del tema al regreso, ¿ok? Ya regresamos con Tarek William Saab, aquí con hashtag con todo, y Tarek, se me olvida, Tarek, ¿cómo es el hashtag? Tarek Defensor, hashtag con todo, Tarek Defensor. Ya regresamos con más para ustedes en Globovisión. También están preguntando mucho por el general Vivas, es uno de los temas que más preguntan. Y el otro es, y vamos uno por uno, lo que sucedió en la Asamblea Nacional la semana pasada y hoy que nos dejaron entrar a la prensa al hemiciclo de la Asamblea Nacional de Venezuela. Bueno, mira, sobre el caso de Wilmer Azuaje, ya creo que lo expliqué. Su ciudadana esposa ha estado en la defensoría, los abogados de él también. Hemos revisado el caso y nuestra opinión, y así se lo hemos transmitido a la sala penal del TCJ, es que él merece una medida sustitutiva menos gravosa de privativa de libertad, independientemente de que están revisando el tema de su inmunidad como legislador en Barinas. Independientemente de ello, nuestra opinión es esa. También en su debido momento hicimos gestiones para que su familia pueda acceder a visitarlo, etc. Siempre es bueno reservarse y ser discreto en estos casos, pero puedo decírtelo ahora en estos términos formales porque son ya recomendaciones, vamos a decirlo así, directas hechas por nuestra institución ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Sobre lo que ocurrió en la Asamblea Nacional hace unos días, el 5 de julio, yo creo que fue ampliamente conocido la actuación de la Defensoría del Pueblo ese día, primero en contra de la agresión, fuera de quien sea, de unos ciudadanos que ingresaron, según mi criterio, de manera indebida al Parlamento, en tanto no eran ni invitados, no son parlamentarios, no son trabajadores. Ni son áreas de seguridad. A la propia Asamblea Nacional. Que deben de estar resguardadas por la Guardia Varios de Nacional. esos ciudadanos, es bueno recordarlo, varios de esos ciudadanos que ingresaron, y es mi opinión firme, indebidamente, a la Asamblea Nacional, fueron heridos. No sé si estás enterado, muchos de ellos fueron brutalmente heridos, como también lo fueron... ¿Con los palos de quién? ¿Con los tubos? No, de heridos, quién? heridos, o sea, ahí están los nombres y todo. Como también fueron heridos parlamentarios, ¿verdad? Y trabajadores de la Asamblea Nacional. He condenado de manera absoluta ese hecho. Muy bien. ¿Por qué te lo digo? Mira, ninguna persona tiene el por qué ingresar a una institución pública de manera violenta y agredir a quienes estén allí adentro. Ninguna. Pero fíjate, yo por lo menos soy en esto contundente. Pero hay gente que ha salido en masa a condenar la agresión de unos ciudadanos que golpearon a unos parlamentarios. Yo lo hice. No solo lo hice, sino que envié al delegado de la Defensoría del Pueblo del área metropolitana de Caracas a hacer gestiones con la propia Guardia Nacional para que salieran todos los parlamentarios, los trabajadores que estaban allí de manera pacífica y no hubiese mayor violencia.
Y eso duró hasta las 8 de la noche. Ok, pero fíjate, cuando por ejemplo la Defensoría del Pueblo es quemada, absolutamente la sede de Maracaibo, la sede de Valencia, con gente adentro, cuando 9 de nuestras sedes, aparte de estas dos, han sido una y otra vez agredidas, pero de manera horrible por turbas que llegan y han pretendido ingresar a caerle también a golpes a nuestros funcionarios. Yo no he visto, perdóname que te lo diga ahora en este programa, yo no he visto la condena de ningún factor que, por ejemplo, hoy se lamenta por la agresión indebida, impropia, reprochable de unos ciudadanos en contra de parlamentarios dentro de la Asamblea. Entonces yo me hago una pregunta. O sea, ¿son solamente víctimas quienes puedan ser, por ejemplo, agredidos en instituciones públicas cuando son solo de la Asamblea Nacional? Si son funcionarios de la Defensoría del Pueblo que los queman, que los han golpeado, para que sepa. Volvemos al punto del otro negro donde dijimos que cualquier hecho de violencia y hecho de primitivismo es condenable de lado y lado. Yo tengo una tesis, si tú me permites, yo tengo una tesis y yo lo voy a advertir nuevamente. En Venezuela inexorablemente marcha y avanza, casi con total impunidad, el neonazismo. Así sí lo creo, estoy convencido de eso. Aquí se ha trabajado. Pero el neonazismo habla de un exterminio de una raza. Es un nuevo nazismo. ¿A quién quieren exterminar? Perdóname, aquí los delitos y crímenes de odio se han multiplicado como tú no tienes idea. Muchos de ellos anónimos que no aparecen ni siquiera en las redes. ¿Por qué? Porque entonces un sector disociado de la sociedad, busca esa palabra en psicología, es gente que ha sido trabajada psicológicamente durante años para odiar de forma total. Ahí no hay equilibrio. Por ejemplo, yo estoy en contra de los calificativos. Cuando tú vienes y dices, chavistas son tierrúos, asesinos, colectivos, pero escúchame, ratas que no deben vivir y todos tienen que morir y ser exterminados, incluso con sus propias familias. No, pero perdón, se ha dicho una y otra vez durante casi 20 años. Por otro lado, estoy en contra de calificativos para tipificar a ciudadanos de la oposición como apátridas, vendidos, etcétera, etcétera, porque no. O sea, quien quiera, por ejemplo, y voy allá, es que me queda poco por tiempo. ejemplo, vender su soberanía a una potencia extranjera. Sí. Bueno, vamos a verlo individualmente. Perdóname, pero quien vote por alguien del factor opositor o haga activismo por él, como tampoco alguien que milite con el chavismo o que quiera estar. ¿Por qué tenemos que caer en eso? Ahora, ¿el neonazismo qué es? Para mí, en Venezuela, aquí se pretende, por ejemplo, a quienes estamos en funciones de Estado, por ejemplo, funciones de Estado, no tiene que ver con labores partidistas, criminalizar al punto de nuestro linchamiento moral y físico. Por otro lado, a los que incluso activan normalmente a nivel progubernamental. Se ha confundido gente y los han quemado vivos. Tú bien lo sabes, mira, en centros comerciales han confundido que si a Escarrá, que si a la esposa de Winston. ¿Y qué han hecho? Los han perseguido casi para matarlos y la gente ríe con eso, le da gracia. Persiguen a alguien en el exterior, o sea, los únicos que pueden viajar aquí, bueno, eso lo hablamos pregunto, también el escracheo yo te voy a hacer una pregunta. Y los actos en contra de tu familia. Te puedo hacer una pregunta. Los únicos que pueden viajar en el mundo aquí son los de la oposición. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, mira, yo soy muy honesto en esto. Siempre hemos dicho que hemos estado en contra del escracheo, y venga donde quede. En lo personal, yo comencé a viajar fuera de Venezuela en los años 80, otros en los años 60, cada quien en lo suyo. Perdón, pero los únicos que pueden viajar e ir a un lugar público son los de la oposición. O sea, alguien del Estado, yo soy un funcionario de Estado, no pertenezco a un partido político, en tanto tuve que separarme de toda militancia política para hablar como te estoy hablando aquí, con toda la propiedad en el equilibrio institucional que me compete. Entonces, los funcionarios de Estado, de gobierno o los que militen en un partido vinculado al gobierno no pueden estar en la vía pública, hay que lincharlos. Eso es neonazismo, a eso que me refiero, y no puedes ocultarlo, que avanza sumamente como pasto fértil en este país. Y te voy a decir algo, si la constituyente va a ampliar la gama de delitos y de prohibiciones en materia de derechos humanos, debe incluir con severidad los crímenes de odio.
los delitos de odio en busca de Ojalá, la paz, pero ojalá de que, la convivencia. ojalá si llega a esa Asamblea Nacional Constituyente, sea como dicen, que es para la paz, pero yo creo que está incendiando más el país. Lamentablemente me tengo que despedir, Tarek William, muchísimas Quedaron gracias por muchos estar temas. aquí. Quedaron temas, pero tienes que esperarte un ratico para volver al programa. Claro, Pues si no, no hay se va a problema. convertir en Con todo y Tarek William. No importa, pero muchas tranquilo. gracias por estar Muchas con gracias nosotros. por la Gracias a invitación ti. y siempre mi mensaje va a ser un mensaje de concordia, de Muy bien, equilibrio, excelente. de ver todas las campanas. Muy o sea, bien. no solamente ver una sola y no cegarse, sino ver el país con un amplio panorama, Te con felicito. matices. Bueno, llegamos a número 1 en Trending Topic. Me despido de ustedes, les doy las gracias como siempre. Aquí en Con todo y Pensini por Globovisión. Se les quiere. Hasta luego.